El día de hoy hablaremos sobre los principales aspectos del Renacimiento, como los otros pensamientos políticos, personas que incentivaron este pensamiento y también algunas conclusiones como el Renacimiento en general. Para empezar con los aspectos políticos de los pensamientos políticos, iniciaremos con el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico y cultural donde se priorizaba el ser, donde la principal característica que tenía era darle poder al ser humano como individuo, como persona, para poder así mismo trabajar en colectivo. Entonces buscaba como centrar su atención y todo el ámbito hacia la persona, hacia el ser, alejando todo de cosas como sobrenaturales, de la religión y demás. Simplemente era el hombre o el ser humano como el centro del universo. Entonces consistía en estudiar sus características, su comportamiento, estudiar el núcleo del yo y de cómo las personas pueden vivir en sociedad y cómo puede ayudarlos a incentivar y construir un futuro teniendo en cuenta como su pasado, elegir su libertad y priorizar el ser humano sobre cualquier otra cosa. También tenemos por otro lado el individualismo, donde podemos ver algo parecido, es una tendencia filosófica y moral donde los valores supremos van como hacia la autonomía del ser, todo lo que el individuo puede hacer frente a la sociedad, las características y el rol que tiene, colocando a los seres humanos como en el rol de la humanidad y el centro principal, donde los derechos humanos y las libertades del individuo van sobre cualquier cosa. Muchos movimientos políticos y sociales se deben a que el individualismo ayudó como doctrinas que están influenciadas por el colectivismo, donde digamos que sobre la comunidad y sobre las personas privaba uno, la persona que se iba a ser como la cabeza o el pilar de esta época en la que se estaba manejando esto, y asimismo da como una potencia a salvar el individuo frente a la religión cristiana y frente a muchos dogmas que estaban marcados en ese momento demasiado fuerte. También tenemos el secularismo, y el secularismo es un proceso de abandono de doctrinas, donde bien antes se hablaba del ser, del individuo, aún se tenían como ciertas características religiosas de alguna manera. En este momento el ser abandona totalmente las doctrinas, donde la religión, las iglesias cristianas salen y se completamente todo el como en una persona, como el poder sobre las emociones, el rol que tienen las personas, y fue como un proceso social que duró entre el siglo XV y el siglo XVI más o menos, donde se colapsa como un orden religioso y toda la iglesia pierde su poder y hace que todo lo que quiera hacer el ser humano sea evaluado, sea visto tangiblemente, se pueda como discernir directamente entre qué está bien, qué está mal, los comportamientos, y no se puede volver a poner como un orden religioso, ¿sí? Abandona completamente la religión, abandona completamente el pensamiento de que hay un ser supremo, y todo se va hacia la importancia del ser y cómo el ser tiene la capacidad de mostrar y de como tener conocimientos sin un ser superior. Simplemente el ser humano es la persona que se va a encargar de generar reglas, de estar en ámbitos políticos, sociales, y asimismo podrá demostrarlo como su autoridad frente a los demás de una manera directa, sin que tenga que ver nada con la religión. Otro aspecto del pensamiento político del Renacimiento es el realismo político. Aunque este no se formuló como una teoría formal en este periodo, sus principios de pragmatismo, énfasis en el poder y reconocimiento de la competencia entre estados fueron fundamentales. Líderes como los principales italianos adoptaron una mentalidad pragmática para mantener el poder en un entorno político competitivo. Esta perspectiva realista influyó en las dinámicas políticas y sigue siendo relevante en la teoría política contemporánea. La teoría del contrato social, que dice que el gobierno se origina de un acuerdo entre individuos donde estos renuncian a ciertas libertades a cambio de seguridad y orden. Este concepto, defendido por filósofos como Hobbes, Locke y Rawls, destaca la importancia del consentimiento y la protección de los derechos individuales en la legitimación del poder político. Otro es la República, que dice que durante el Renacimiento la noción de república representaba una alternativa a las formas tradicionales
de gobierno monárquico, enfatizando la participación ciudadana, el respeto por la libertad individual y la idea de un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. Esta versión republicana influyó en el desarrollo del pensamiento político y en la búsqueda de formas de gobierno más democráticas y representativas. Nicolás Maquiavelo, uno de los personajes más influyentes y emblemáticos en el transcurso de esta época, considerado padre de la ciencia política moderna y a su vez uno de los primeros exponentes del realismo político. Al desarrollar sus funciones como canciller de Florencia, tuvo la oportunidad de realizar diferentes actividades diplomáticas que le permitió conocer familias influyentes en la Europa occidental. Esto, de cierta medida, le facilitó para poder empezar a crear sus ideas con respecto a lo que se venía viviendo de la época medieval. Y una de ellas fue la de romper ese pensamiento tradicional entre lo que era creíble y lo que se deseaba, y empezó a generar unos criterios de realidad, de la realidad en la que se encontraban. Esto con razón a que, si bien reconocemos en la época medieval, el cristianismo y la iglesia tenían un peso considerable y de influencia en el poder político que tenían sobre los monarcas, príncipes que estaban en este territorio. Después de algunas situaciones que se vivieron en Florencia, los Médicis, quienes eran los personajes que gobernaban esta región, fueron sacados del poder nuevamente, retomaron el poder a este personaje, lo exilian, lo encarcelan en una época y lo exilian de esta región, y esto en cierta medida le facilitó poder realizar sus famosos libros. Empezó a escribir unos importantes libros, por citar algunos: El discurso de la primera década de Tito Livio, el historiador romano, y otro, y que es el que vamos a destacar, el Príncipe, que fue influenciado por César Borgia y que también, pues, digamos que se lo entregó a Lorenzo de Medici como para aliviar lo que había sucedido en la época del exilio. Y en este libro es importante resaltar dos cosas. La primera, que en este libro él pacta o dirige ciertas estrategias de las que todo gobernante debe tener en cuenta para alcanzar y conservar el poder político. Eso por un lado. Y por el otro, exhibe los atributos esenciales que caracterizan a un buen político. Y entre estos, de destacar el aspecto manipulador, que sea astuto, que sea experto en el engaño, inteligente, pragmático, hasta llegar a ser inmoral. Continuamos hablando de otro gran exponente importante de la época del Renacimiento. Francisco de Vitoria fue un filósofo, teólogo y jurista católico español del Renacimiento. Es mejor conocido como el fundador de la Escuela de Salamanca, una tradición en filosofía, y por sus contribuciones al concepto de guerra justa y derecho internacional. Vitoria nació alrededor de 1483 y falleció el 12 de agosto de 1546. Nació en la provincia vasca de Álava, España. Una de las contribuciones notables de Vitoria fue su defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo contra los colonos españoles. Defendió las limitaciones de una guerra justificable y enfatizó la importancia de la conciliación y el arbitraje antes de recurrir a la guerra. Los escritos de Vitoria sobre la guerra tenían como objetivo limitar los horrores de la guerra contemporánea. Creía que la guerra solo se justificaba como defensa contra la agresión o para corregir un error, o un gran error. También argumentó que la conversión forzosa de los indígenas causaría malestar y provocación entre ellos. El trabajo de Vitoria
sobre los derechos de los pueblos indígenas y sus ideas sobre el derecho internacional lo han hecho conocido como el padre del derecho internacional por algunos estudiosos. En general, Francisco de Vitoria fue una figura significativa. Su legado y las ideas resuenan con fuerza en la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa. La justicia debe estar presente en las políticas públicas, en la distribución equitativa de recursos y en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, siguiendo las lecciones de Vitoria. Podemos construir una política contemporánea basada en la justicia y en el bienestar común. Bueno, continuando con el tema del Renacimiento, ya para finalizar nuestra exposición vamos a hablar de la importancia que tuvieron estos tres autores o de la importancia que tienen sus ideas en la actualidad en la política contemporánea. Empezaremos con Maquiavelo. Maquiavelo, pues con su libro El Príncipe, nos deja ver el lado descarnado de la política, el lado, pues, por decirlo así, sucio. Dice que el fin justifica los medios y que el gobernante, para ser exitoso en su gestión, debe ser perspicaz y astuto, utilizar el engaño, así muchas de sus decisiones sean inmorales o ante los ojos de la sociedad estén mal. Es importante que él consiga su objetivo. Francisco Vitoria es un poquito más, digamos que es un pensador más de tendencia a la justicia, al respeto por los derechos humanos, a la igualdad. Dice que el gobernante debe tener claro que él debe garantizar la justicia, el respeto por los derechos humanos y propender porque haya una igualdad entre sus ciudadanos. Tenemos a Baltasar Castiglione, que dice que el gobernante, para ser gobernante, debe ser una persona que tenga conocimientos en diferentes ámbitos, temas políticos, militares, temas económicos. Debe ser una persona muy, muy educada, debe dedicarse toda su vida al estudio, aprender, conocer bastantes temas para, a través del conocimiento, aplicarlo en la política y tener una sociedad organizada o tener un buen gobierno. Entonces, estos tres autores nos dejan ese legado importante, ya que en la actualidad tenemos que los gobiernos funcionan con ideas muy representativas de estos autores. Se hacen cosas que muchas veces uno ve como malas, pero que, pues, que las tienen que hacer. Hablamos ahí de Maquiavelo, todos dicen que buscan la justicia, que buscan la igualdad en la sociedad, y obviamente sabemos que nuestros gobernantes, una vez que ya están en un cargo muy importante, son, pues, sometidos a revisarles, digamos, su formación académica, y es muy importante estar muy bien preparado para gobernar. Entonces, esta es la importancia. Las conclusiones, pues, son las mismas que les acabo de decir. Maquiavelo, como él es conocido como el padre de la política moderna, y pues habla de la importancia del arte, la necesidad de utilizar la astucia del engaño. Vitoria con el tema de la justicia, derechos humanos, Castiglioni con el tema de la cultura en la política contemporánea. Entonces, esa es la importancia de nuestro tema en la política contemporánea.